Algunos parámetros globales que podemos usar en nuestras rutas son estos que aparecen aquí en la pantalla: JSON-P, Method, Envelope y Embed. No vamos a entrar en muchos detalles puesto que estos no son muy usados, pero está bien que lo conozcáis y están en la documentación oficial de la red API de WordPress para que podáis saber cómo utilizarlos en algunos casos. Empezamos con el parámetro JSON-P. En este caso se refiere a que la API de WordPress acepta nativamente las respuestas de ese tipo, JSON-P, que permiten peticiones entre diferentes dominios o cross-domain browser, como es un tipo de, conocéis, de métodos de cabeceras de HTTP, para soportar, pues, sobre todo clientes y navegadores antiguos que no soportan TLS o cifrado seguro, etc. Así que lo que hace este parámetro, como podéis ver en ese fragmento de código que tenéis, es especificar una función en JavaScript que será el callback o la función de retorno que utilice cuando se haga la llamada al API. Por supuesto, lo que tenéis aquí es una llamada, por así decirlo, incompleta, pero bueno, también puede ser usada en la llamada inicial a la API en la que devuelve toda esa información. En el caso de que nuestro parámetro JSON-P estuviera haciendo referencia a una función con caracteres erróneos, pues lo que devolvería es un error 400. Así que tenemos que tener en cuenta cuáles son los parámetros, o mejor dicho, los caracteres que acepta el nombre de la función. Puede ser cualquier valor alfanumérico, el guión bajo, incluso el punto, pero no pueden devolver algunos caracteres inválidos. Es un error muy común a la hora de usar ese tipo de método. Otro parámetro que acepta también las URLs o las rutas de las API es el parámetro method. Y esto se refiere a que algunos clientes pues, no aceptan los 4 o 5 diferentes tipos de peticiones HTTP, el GET, POST, DELETE, PUT y PATCH, que utilizan normalmente la red API. Hay algunos clientes que solo permiten el GET o el POST. Pues en este caso, los clientes que solo utilicen el GET y el POST tendremos que indicarle con el parámetro method qué método HTTP, valga la redundancia, queremos pues sobreescribir. Como veis aquí en esta explicación, una petición POST, a mitad de la diapositiva dice a esa ruta wp-json wp-v2 post, el post número 42 y el método delete sería traducida a una petición delete. Si hacemos esa petición por POST, pero le especificamos que el método sea delete, lo que hará será eliminar y no hacer una petición POST. También podemos utilizar este parámetro a través de una cabecera HTTP, que sería la cabecera XHTTP Method Override. Esto es información que nos puede resultar útil sobre todo cuando estemos pues, trabajando con clientes antiguos, con algún lenguaje o alguna librería que no esté muy actualizado, pero normalmente en cualquier librería JavaScript o en cualquier cliente JavaScript moderno, que será la mayoría de los usos que le deis a las API de WordPress, esto ya no será necesario. Otro parámetro global que utiliza la red API de WordPress es el método envelope. Muy parecido a lo que decíamos antes sobre el método o sobre el parámetro method, tenemos el parámetro envelope, que lo que hace es que devuelve toda la respuesta en una sola llave. Para que lo veáis más claro, aquí tenemos un ejemplo. Para la petición get a esa ruta, al usuario yo, pues lo que tendríamos sería esa documentación ahí con la cabecera, HTTP, etcétera, y de la otra forma, lo que único que devolvería sería la cabecera con un código 200 que es ficticio, puede ser que no sea un código real, y el resto está metido en un JSON dentro de llaves. Así que algunos clientes antiguos necesitaréis usar este tipo de parámetro envelope, para que envuelva todo en una información JSON si no soporta algunas cabeceras HTTP y necesitáis utilizarlas. Como decía, esta no es algo que se use muy frecuentemente, pero está bien que lo tengáis en cuenta en el desarrollo de algún producto usando la aplicación o la API de WordPress. Y uno de los últimos parámetros globales que tiene la API de WordPress que podemos añadir a las rutas es el parámetro embed. Este parámetro se utiliza para añadir cierta información adicional a una petición que le hagamos a la red API de WordPress. Por ejemplo, si vamos a obtener la información de una publicación o de una entrada, podemos añadir el parámetro embed y esta nos añadirá información relacionada, como ya sea información sobre el autor, sobre los comentarios o respuestas que tengan, sobre las taxonomías o los términos que ésta también tenga. Para verlo en acción podemos ver en Postman, si añadiéramos este parámetro, cuál es la respuesta que obtenemos. Y aquí, si hacemos esta petición, pues tenemos
post ID número 1 con la petición embed, y si nos fuéramos abajo del todo, pues aquí tenemos esa información en JSON, que tenemos pues la información sobre el autor, información sobre las respuestas o las taxonomías. Aparte de estos parámetros globales que hemos visto, también existen otros parámetros que podemos añadir a las rutas, que son los parámetros de paginación. Estos parámetros de paginación se usan en WordPress ya que por defecto, como bien sabéis, en WordPress se ordenan por cada 10, cada página obtiene 10 resultados, así que si estamos obteniendo todos los posts, tendremos diferentes páginas con 10 resultados cada una. Si tuviéramos 100 posts, pues tendríamos entonces 10 páginas por 10 posts cada una. Pues para poder manipular esta paginación tenemos diferentes tipos de parámetros en WordPress que nos ayudarán a obtener pues alguna página en concreto, a ordenarlo de distintas formas. Vamos a verlos brevemente y estos son los diferentes parámetros que tenemos. Tenemos el parámetro page, o que especifica la página del resultado. Así que si obtenemos, por ejemplo, 5 páginas con 10 posts o 10 entradas cada página, si queremos ir a la página número 3, pues podemos indicar, como veis ahí en el ejemplo, wp/v2 post con el signo de interrogación page y la página número 2, 3, 4, la que necesitemos. Así podemos ir iterando en cada una de las páginas. También podemos añadir el parámetro per page que pues indicará cuántos resultados queremos añadir o cuántos resultados queremos obtener por cada página. El máximo de resultados que podemos obtener es 100, puesto que más de eso podría saturar el servidor y está limitado nativamente en WordPress por este número. También tenemos un valor llamado offset que empieza, pues podríamos utilizar a contar a partir del número que queramos. Por ejemplo, si queremos empezar a contar a partir de la sexta posición de la colección, es decir, no de la página, sino a partir del sexto elemento, podríamos utilizar el parámetro offset igual a 6 para que empezara a contar a partir de ahí. Y podemos pues alternarlos entre ellos de las diferentes formas. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico que nos ayudará. Pero claro, os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo sé cuántas páginas tengo que recorrer? Pues la cabecera HTTP que devuelve esta petición a WordPress obtiene al menos dos parámetros o dos parámetros con información que nos ayudarán a saber tanto el número total de registro, que es el XWP total, como el número total de páginas. Es decir, si tenemos 10 por páginas, que es por defecto, y tenemos 50 registros, pues tendremos 5 páginas y eso se indica en el parámetro XWP Total Page. Para poner un ejemplo de esto, vamos a hablar primero de la ordenación y ahora ponemos un par de ejemplos y así lo vemos todo junto. Además de los parámetros de página, por página, etcétera, tenemos también parámetros de ordenación. Por defecto en WordPress se ordena descendientemente y por fecha, así que sería absurdo meter esos parámetros, pero podemos hacerlos también, ¿no? Pero imaginad que queremos ordenar ascendientemente y por fecha, pues entonces solo tendríamos que poner el parámetro order igual a ask y así tendríamos por fecha. Pero ¿y si quisiéramos ordenar ascendentemente por ID, por número del post? Pues también podríamos hacerlo alternando los dos parámetros, order, ask, order by y ID. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan cada uno de estos. En Postman hemos visto ya el de embed y ahora veamos, por ejemplo, el de page. Hemos visto aquí, hemos dicho que tendríamos los parámetros XWP total y XWP total pages. Por defecto esta petición o la petición post, si la hacemos sin el parámetro y nos vamos al cuerpo de la petición, pues aquí vemos que tenemos unos 10, no los vamos a contar, pero tenemos 10, pero en total serían 12, por lo tanto hay 2 páginas. Si nos fijamos, empieza por el ID número 1 y si quisiéramos ir a la página 2, ya empieza por el ID número 5. Y esta es una forma de utilizar los parámetros de paginación en nuestras rutas. Por otro lado, podemos usar también pues, los parámetros de por página. Como hemos dicho, este blog solo tiene 12 entradas y si usáramos 100 por página, pues nos va a devolver obviamente 12, no nos va a devolver más. Entonces vemos que como ya no hay el parámetro XWP Total Pages es igual a 1 porque estamos diciéndole que nos devuelva todas las páginas, o en este caso 100, pero como son más de todas las páginas que existen en el blog, o todas las entradas, pues nos está devolviendo una sola página. Entonces las tenemos todas aquí, pues en esa misma respuesta. Otro ejemplo de cómo podríamos usarlo, por ejemplo, ordenar por ID de forma ascendiente. Entonces tendríamos aquí el número 1, la entrada número 5, la entrada número 9
que si vemos no es de la misma forma que nos los ordenaría si le quitáramos estos parámetros. Si le quitáramos estos parámetros, creo que es esta de aquí, bueno, vamos a quitarle el parámetro aquí y lo vemos. Es el 1, es el 35, es el 15, es decir, no está ordenado por ID. Y ahí vemos cómo podemos ordenarlo por ID de forma ascendente. Como hemos dicho, podemos jugar con estos tipos de parámetros de forma aleatoria o de forma ordenada, como queramos, para poder obtener esa información. Y podemos utilizar las cabeceras HTTP para saber cuánta paginación tenemos que realizar a la hora de obtener toda esa información. ¿Dónde podría ser útil esta información? Pues imaginar que estamos creando una aplicación móvil que obtenga toda la información de un blog. En ese sentido, pues necesitaríamos saber cuántas páginas tenemos para crear la paginación móvil. Entonces, las páginas que tenemos en este caso sería el parámetro en cabecera XWP Total Pages, y así iremos iterando uno a uno. Pues ahora ya vamos a empezar a hablar sobre otros detalles, en este caso sobre cómo enlazar e incrustar o esa información que se devuelve en la respuesta de embed y linking, de la que ya hemos hablado un poquito, pero vamos a hablar en el siguiente vídeo con más detalle.